Ellos son Ricardo Saavedra, Gabriela Chandy y Gisela Conde, alias los cara de Pasancaya. Se buscan porque deben una exposición. Su pueblo exponer, los aymaras. Especie llama Sapien erectus. Organización política en la cultura aymara. ¿Cómo era la política en la cultura aymara? Antes de pasar a formar parte del Imperio Inca, la organización política en la cultura aymara estaba dividida en varios estados independientes, concentrados en su gran mayoría en los altiplanos peruanos y bolivianos. A nivel territorial, la organización política de los aymaras partía de la función de 3 estados que controlaban a otros reinos más pequeños. Aquí tenemos a los collas, los lupacas y los pacajes. Los collas, que constituían el principal reino aymara y el territorio occidental del lago Titicaca, era gobernado por el rey Cari, desde la capital de Atuncoya. Los lupacas, situadas en la ribera suroeste del lago Titicaca y comandada por el conocido rey Curso, estaba dividida en la capital, Chiquito, y otras 6 regiones como Acora, Yare, Yunguyo, Pomata, Cepita y Yuli. A su vez, cada región se subdividía en 2 territorios compuestos por varios ayos. Los pacajes, ubicada en el suroeste del lago Titicaca, entre los señoríos de los collas y los tupacas. Su ciudad capital fue Caquiaviri, dividiéndose a su vez en 2 comarcas. Estructura de la organización política. En la escala jerárquica de la organización política aymara, luego de los reyes, seguía un pequeño grupo de nobles que entraban a su servicio, tales como los Mitami, que eran obligados a trabajar algunos días del año, y los Yana, que eran como sus ayudantes. Estos presentan su servicio de por vida, y los Urus, que se encontraban socialmente por debajo de los anteriores. Al igual que cada ayu o unidad familiar, estaba organizado siguiendo los siguientes patrones ancestrales, como veremos a continuación. El Hachamalcu ocupaba el cargo de jefe supremo del ayu, con atribuciones militares, cívicas y religiosas. El Malcu cumplía funciones de carácter sindical, administrativo e incluso político. El Hilakata, su desempeño estaba muy vinculado a la vida social de los ayus. El Curaca tenía la autoridad de dirigir las guerras o la defensa civil. El Yatiri, siendo muy respetado dentro de su sociedad, era el filósofo del pueblo. El Amauta, por su sabiduría, ejercía las labores de pedagogía. El Suri, considerado como el juez, se encargaba de los casos de las propiedades y terrenos relacionados con la herencia. La organización económica de los aymaras. Se llegaba a dividir en 2 principios ancestrales muy importantes. El primer principio era el de la reciprocidad. Esto consistía en un trabajo dirigido a la comunidad, si bien podía ser solidario, individual o colectivo. Un claro ejemplo es la minca. En la minca, también de vez en cuando les llegaban a pagar con las mismas cosechas que ellos llegaban a producir, tanto como papas, hortalizas, etc. Esto a cambio del trabajo que ellos brindaban, ya sea individual, colectivo o en grupos. El segundo principio era el de la complementariedad, el aprovechamiento de recursos de pisos ecológicos. En ella se enmarcan actividades económicas tradicionales como la agricultura, la horticultura en chacras, sobre terrazas quebradas y oasis, y la ganadería extensiva de camélidos, como llamas, alpacas y corderos, en la puna del altiplano. También por otro lado tenemos la economía tradicional, la dinámica moderna, el transporte y el comercio. En la complementariedad había algo muy importante, que era el Aini, que era el motor de la organización. Este concepto aymara indica que los opuestos no deben luchar entre sí, sino entenderse e integrarse para un bien común. Tenemos 2 opuestos en Aini Bolivia, la producción y la comercialización. El Aini es el principio esencial de la reciprocidad, presente en la cultura andina. Era el intercambio recíproco difundido en toda la sociedad aymara. Entraña no solamente en el intercambio laboral, sino también en el intercambio de bienes a cambio de otros.
Religión. Yo les voy a hablar un poco sobre sus dioses y sus creencias. Comencemos por el dios Tunupa. Según sus poderes, él podía cambiar la dirección del bien y del mal en la producción. Personificaba múltiples individuos de la naturaleza, como por ejemplo la lluvia, el sol, el viento y el granizo. Este fue suplantado por Huiracocha con la llegada de los incas. Ellos también creían en la diosa Pachamama, también llamada Madre Tierra. Se encarga de producir alimentos y pastizales. Se manifiesta en posesiones materiales como tumbas y templos. Esta diosa exige sacrificio. Ellos también creían en los dioses Auqui y dioses Achachilas. Estos son espíritus que protegen a los pueblos encarnando a los antepasados. Habitan en las montañas cerca de los pueblos y ellos vigilan, comparten el sufrimiento y bendiciones. ¿Tu compañero? I don't know.